En esta primera parte del capítulo de HIST vamos a hablar sobre cómo conoció Resistance Institute, en este caso Lucas, el HIST, la metodología de HIST, ahora hablaremos sobre ello. ¿Cómo conociste el HIST? Bueno, la verdad es que fue poco a poco. Mi primera etapa casi no lo entendíamos, podríamos decir, por eso entiendo a la gente que no lo entiende. Porque en una primera etapa probarlo, ¿no? lo teníamos delante y no era capaz de entender muchas de estas cosas, ¿no? Y también sueles tener mucho ego, más joven, en plan de, yo ya lo sé esto, que dicen, qué cosas tan... Claro, la que empiezas a indagar y a estudiar y a abrir los ojos más a fondo, ya no solo las bases de biomecánica, sino fue a partir de la historia de Arthur Jones, ¿no? De ver cómo Arthur Jones, incluso ya tener gente que lo aplicaba, muy poco en España, gente que había estado mucho en Estados Unidos, porque aquí no había llegado nada de todo eso. Nadie nos había explicado en la universidad todo esto, nos llegó como mucho algo, una metodología más... Sí, un poco de Weather con Santoja metido, y luego toda la parte ya más de que los INEFOS pues teníamos que ser, los CAF teníamos que ser más funcionales, ¿no? Eso hablaremos, y más de Sport Performance y estas... Bueno, no digo nada porque entonces me voy a calentar y... Bueno, no digo nada. Y todo esto, ¿no? Entonces, sin tener muchas bases, queda más molón, ¿no? Queda como tú llamas, ¿no? Sí, bueno, más lógico, más coherente. De ¿no? lógica aparente, Sí. que aparentemente no parece, que más molón, y encima no es culturismo, que es el culturista, es muy lento, es muy grande. Entonces lo otro es más funcional, ¿no? Entonces te venden toda la película y hay un pegote puesto, sin ir a las bases, que es brutal, ¿no? Puedes demostrar más Entonces, originalidad. sí, más originalidad, más visual, más instagramer, más show, ¿no? Más show. A la práctica luego veremos que la historia, por eso hemos creado esta lista de reproducción, que va a ser larga, pero va a entender cómo nosotros estamos trabajando y lo llevamos al cliente final y cómo nos funciona muy bien. Y todos nuestros alumnos, la gente que ha aplicado el GIS en los últimos 7, 8 años, sí está teniendo éxitos brutales, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por sentido común. En sí, el GIS no es ni una metodología en sí, ¿no? Es una manera de entender el ejercicio. Unir ciencias del entrenamiento, ciencias, ¿no? Y lo que te lleva, lo más que queremos es más lógico o más equilibrado entre eficiencia, eficacia y seguridad, ¿no? Para poder aplicar en un entrenamiento de fuerza a personas de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, el concepto GIS se conoce poco en España. Más no sé no sé qué, hasta creo que lo inventamos, porque Arthur Jones, el que creaba esta metodología, le llamaba HIIT. Con una I. Con una I, sí, High Intensity Training. Él mismo tampoco le llamaba así, le llamaba Ellington Darden o parte de su equipo. Podemos ir hablando ¿no? En esta lista hablaremos de toda la historia, incluso podemos entrevistar a gente que ha seguido todo esto, que ha leído tal, ¿no? Y en Estados Unidos tú sabes que hay mucha gente y tengo grandes amigos, Doc McGuff y toda esta gente que ha seguido la historia de Arthur y, no sé, Ellington Darden, que todavía vive, toda esa gente que son sabios, ¿no? Que han estado ya en esto, ¿no? Y gente que tiene muchos años de experiencia, millones de sesiones encima, ¿no? Y que nosotros intentamos pues llevar el legado de Arthur Jones, ¿no? Por tanto, esto fue la base creada por Arthur, ha ido evolucionando, ha entrado mucha más ciencia, mucha más medicina, mucha más tecnología para poder pues, entender qué pasa por dentro, pero podríamos decir que el genio de la botella fue Arthur, ¿no? Y es el resumen de High Intensity Strength Training, entrenamiento de fuerza de alta intensidad, que hay gente lo confunde con High Intensity Slow Training. No es así, es Strength Training. ¿Y por qué se hizo eso? Si remontamos un poco atrás, Arthur Jones le llamaba High Intensity Training, entrenamiento bueno, él no le llamaba High Intensity Training, él le llamaba Total Conditioning. Ah, sí. Tanto que cuando creó en West Point Academy todo el estudio, eso brutal, que todavía a día de hoy es de los mejores que se han hecho en la West Point, con los marines de West Point, los resultados lo compararon con el entreno tradicional y los resultados fueron brutales, con lo de Kenneth. Haremos un capítulo explicando todo esto, ¿no? Pero es muy interesante como él le llamaba, porque él veía que era la manera porque ese estudio Total Conditioning, ¿no? Project Total Condition, el proyecto autocondicionamiento físico total. Él lo veía como una condición físico total, como una manera muy completa de estimular todo nuestro sistema, ¿sí? Nuestra célula y nuestro tejido muscular, y ya no solo a nivel de tejido, sino a nivel metabólico, enzimático, hormonal. Él lo vio muy claro y por eso él le llamaba, Ellington Darden le llamaba High Intensity, porque la manera que lo tenías subiendo la intensidad
también hablaremos otro capítulo si quieres sobre el concepto de intensidad, que se lleva un pegote que es brutal. Entonces, de ahí viene que aquí no llegó, podríamos decir, cuando nosotros empezamos a abarcar sobre esto hace 8 o 10 años, no había nada. En la facultad nadie te enseña nada, la gente flipa, ¿no? Cuando dice, no, pero esto está, y esto es un legado que tiene que existir. Ni a Arthur lo conocen, ni por el, No, ni por el internet de tendencia, ni por las máquinas tampoco. Bueno, algunos entendéis Las levas. el de las levas, pero el controvertido de las levas es un Steve Jobs de nuestro sector, es para hacer películas, en realidad es brutal lo que hizo Arthur y el legado que ha dejado en muchas cosas para los que realmente se han interesado y han esto, ¿no? Podríamos decir que en economía es como cuando hablan de... Todo el mundo está metido el keynesianismo, ¿no? Y los libertarios hay muy pocos, ¿no? Entonces decir, pero, hostia, pero si esto estaban Hayek, Mises, esto estaban hace tiempo, ¿no? Pero aquí no lleva nada, no ha interesado y cada vez interesa menos, ¿no? Pues aquí ha sido algo parecido, ¿no? El genio de la botella, el que realmente ha conseguido cosas, lo apartan en pos de los que están más grandotes o los funcionaleros que tú hablas, ¿no? También en tu libro. Entonces, bueno, nosotros queríamos reivindicar todo esto y aplicamos, porque es un entreno de fuerza de alta intensidad. ¿Qué pasó? Que aquí llegó... El HIIT no llegó mucho, llegó más como HIIT, como High Intensity Interval Training, como entrenamiento de fuerza interválico, de alta intensidad, que ya en los años 2000, con Tabata, con Jibala, sobre todo fue Jibala el que hizo el estudio, luego Tabata en Canadá y luego Tabata en Japón, ¿no? En Asia. Entonces, eso se dieron cuenta que la alta intensidad hacía efectos también oxidativos muy grandes, no solo tenías que hacer gran trabajo metabólico extensivo, de muy larga duración, el típico Kenneth Cooper de los años 70 de Steady State y compañía, sino se dieron cuenta que trabajando de manera muy anaeróbica, la parte aeróbica también se llevaba un gran trabajo y eso incluso pidió perdón llevar al principio cuando consiguió los resultados, hostia, es que nos ha salido algo que nos esperábamos y entonces sí que la alta intensidad llegó aquí, pero llegó en forma más de circuitos Tabata, interválicos y todo esto. Entonces, para diferenciarlo tal, nosotros le pusimos la S y ahora ya ha quedado bastante popularizado. En Estados Unidos yo creo que le llaman HIIT, normal, High Intensity Training, porque es el que siempre ha tenido, el que siempre Arthur ha tenido y por eso nosotros le llamamos así, ¿no?